Éxitos. 1:52 y tenemos aquí en el estudio a Alejandra Stolk. Ella es ingeniero de sistema con maestría en seguridad de sistemas de la Universidad de York en el Reino Unido. Es presidenta del Internet Society Venezuela. Y bueno, ella la trajimos para que hablara de una cosa súper importante, no solamente para las cuentas personales y las marcas personales, sino también para sus cuentas de negocio. Y es que existe una cosa que se llama el shadow ban, y como primer concepto y cosa que ocurre, y el shadow banning. Y se define de dos maneras distintas que ya nos va a explicar Alejandra, y obviamente nos va a dar herramientas para evitar esto. Así que bienvenida, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Un gusto estar aquí Igualmente contigo otra vez y con toda tu audiencia. Bueno, Queen, explícanos de qué se trata esto. Shadow banning. A ver, el shadow banning empezó en la época de los blogs, ya hace unos 20 años más o menos, cuando comenzó esa interacción de lo que uno publicaba en una página y los usuarios que querían comentar sobre la información que uno ponía. En principio, el shadow banning era que consistía en que tú podías bloquear ese comentario y el usuario lo seguía viendo, quien lo comentó. Pero el resto del público de ese blog no veía ese comentario. Y por eso ese término de bloqueo en la sombra o de eliminación en la sombra. ¿Qué es lo que quiere decir literalmente? Exacto. La persona que comentaba realmente no se daba cuenta de que su comentario no estaba siendo visible para el resto del público. Eso ha cambiado con los años. Hoy en día, cuando hablamos del término shadow banning en las redes sociales, hablamos ya de cuando moderan el contenido de los usuarios, bien sea a través de algoritmos o en una persona en específico. Normalmente, los usuarios personales y las marcas, digamos, corporativas, no son sometidos al shadow banning porque el shadow banning está más orientado a, en teoría, a mitigar los discursos de odio, de bullying y de ese comportamiento que hoy en día en la red ya no está siendo permitido. Sí, menos mal. Sin embargo, ahí viene la parte shadow todavía. Hay toda una diatriba porque los algoritmos que se utilizan siguen siendo grises, siguen siendo no transparentes para quienes tratan el tema de gobernanza de las redes sociales, ¿no? Entonces no está claro qué hace que ese trigger del banning comience. Se dispare, ¿verdad? Se dispare, exactamente. O sea, alguien metió la pata o tú escribiste una cosa que no era y esto se maneja a través de algoritmos, no de gente. Hay las mezclas de las dos cosas y por eso es la parte gris. Hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, en la campaña de Trump, cuando muchos republicanos desaparecieron de Twitter o percibieron que ya no estaban siendo mostrados en Twitter. Y ellos acusaron a Twitter de usar técnicas de shadow banning contra los republicanos durante esta campaña. Entonces, ha sido utilizado como un mecanismo para callar opiniones que no le son gratas a esa red social. Y fíjate, te pregunto, tú me decías, yo te hablaba al principio que podían haber marcas comprometidas con esto, tú decías que no tanto afectaba a esas marcas, pero entonces las marcas personales sí. Normalmente afecta más a las personas como tal y a esos usuarios haters que los hay, los bots de las redes que precisamente en teoría las redes sociales están tratando de contrarrestar esos bots, ataques, de que traten de tumbar la misma red social a través de muchos de este tipo de contenido, pero bueno, hay una línea ahí gris con la libertad de expresión y con las leyes, porque además ponerle legislación y gobernanza a las redes sociales es todo un reto a nivel mundial, ¿no? Porque son empresas privadas. Y hasta donde llega tu libertad y la libertad de los otros y de los dueños, ¿no? Exactamente. Y el odio es una cosa que no es la misma en nuestras diferentes idiosincrasias en el mundo. Entonces es difícil para lo que es odio para nosotros no es odio para otros. Entonces es difícil de imagínate cómo tú puedes, ¿verdad?, decir que es odio en un conflicto, por ejemplo, como el que está ocurriendo en el Medio Oriente, donde estamos justamente viendo estas cosas,
También se ha visto en Ucrania y Rusia. También, en general en los conflictos. Que tú te impresionas con manejo de información y de esto que tú estás describiendo, y tú, claro, uno tiene como siempre la duda, y siempre te dudas de todo, porque bueno, tienes como ya más información, ¿no? Uh-huh. Pero no es así con todo el mundo, y habrá quien crea, ¿no? Quien se crea cosas que no son. Entonces, hablando del odio, óyeme, cuando ayer nos decía, anteayer, un periodista especializado en esta fuente, que los de Hamas pensaban que mentir no era malo. Por eso digo que las idiosincrasias son diferentes, dependiendo en qué parte del mundo estemos. Entonces te imaginas, ¿no? Si hay una cultura que en la mentira es posible, entonces, oye, ¿dónde quedamos parados todos? Y es tan difícil entonces delimitar eso, precisamente que tú dices. Ahora, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo podemos hacer, Alejandra? ¿Hay alguna manera que, bueno, ya las corporaciones sabrán cómo hacerlo, las marcas personales, la gente, las personas pueden evitar esto? ¿Qué deben hacer? Bueno, a nivel mundial existen organizaciones como ISOC, Internet Society, uh-huh, en donde tratamos de que todas las partes interesadas en el mundo digital estén representadas en cada capítulo en el mundo, de manera que nuestras voces se oigan en las diferentes instancias internacionales en donde se habla de cómo vamos a moderar contenido, por ejemplo, uh-huh, a llegar a acuerdos globales de qué es odio, a llegar a acuerdos globales de esos términos grises que por razones religiosas, sobre todo a nivel mundial. Bueno, lo estamos viviendo. La religión, uh-huh, es uno de los temas más complicados de manejar, y a nivel de guerra, de crímenes de guerra, de qué consiste una guerra digital, porque muchas veces nos quedamos en lo físico con las leyes, pero tenemos que llevarlas a lo digital. Entonces, esos espacios nos permiten proteger a los internautas, y bueno, todo el que esté interesado en esos temas es bueno que consulte, ¿verdad? Que se informe más, ¿no? Porque, bueno, para no ser víctimas de una cosa como esa, porque te puede pasar. No es que hay que hacer algo en específico para que te caiga eso, no, ¿verdad? Bueno, dependiendo del país en donde estés, uh-huh, hay leyes locales. En Venezuela está la ley del odio. Tenemos legislación que puede hacer que tu estado te persiga si él percibe que tú estás cometiendo crímenes de odio, ¿no? Entonces esa es la parte ya local. Claro. Y el otro lado son los algoritmos que pueden percibir también. Justamente te iba a preguntar, y también cómo hacer para que el algoritmo entienda que a lo mejor cometiste un error, si es que fuese el caso, o no sabías lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, no, pero tú sigue hablando que esto sí, aquí es común, eso que va y viene a la luz. Te preguntaba eso, o sea, claro, no solamente es un tema de legislación de Estado, sino también de las redes mismas. Bueno, lo que estamos trabajando mucho es de tratar de quitarle lo gris a todos esos algoritmos y que sean más transparentes. Claro, para tú saber, ¿verdad? Y que cada red social tiene un comité que acompaña esos algoritmos para ver cómo están funcionando. Un poco que las redes sociales brinden transparencia a diferentes partes interesadas para que conozcamos cómo sucede todo claro, porque si no se te elimina el contenido, te hacen invisible y tú ni sabes. Esa es la idea, que el que está en general odiando o generando este patrón no se entere y no hayan daños más colaterales. Claro, ¿no? Pero si por ejemplo, bueno, si nada más el caso, si estás haciendo algo que tú no sabes que estás haciendo, que no se debe hacer, perdóname, galimatía, a ver, ¿cómo también tienes que saberlo, ¿no? Muchas veces la gente no se entera de cuando hace eso, porque tú haces un comentario y lo dejaste allí. Qué buen ejemplo, sí. Qué buen ejemplo. Te extrañará que nadie en tu familia te diga, oye, ese comentario que hiciste, qué fuerte. Claro, porque te agarró el banning ese. Ajá. Gracias, Alejandra, qué interesante, de verdad que sí. Alejandra Stoll, que es ingeniero de sistemas, maestría en seguridad de sistemas de la Universidad de York, en el Reino Unido, y además es presidenta de la Internet Society Venezuela. Le damos las gracias por haber venido aquí al estudio. Hacemos la pausa, el corte de las 2. Ya venimos.